maldición no la lanzó contra Canaán, sino contra la generación de Canaán que venía. Y por eso todos los cananistas, al ser malditos, se ubicaron en el África. Y hoy mire, es más, es tanto la desgracia que ocurrió en el África, que en Egipto, en 1946, hubo el mejor presidente que haya tenido ellos, Anwar Sadat, un hombre negro que estaba ubicado más o menos en la categoría de Nelson Mandela. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Lo pusieron en la plaza pública y mataron a su presidente. Cosas increíbles, increíbles. Y el país, miren, en el 54 nació el ébola. De allá han nacido cantidades de enfermedades en esta gente. Y uno se pregunta, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? En el no sometimiento a una autoridad de Can, papá de Canaán. Por no haberse sometido, habían violado una norma de autoridad. Mira lo que les pasó. Terrible, terrible. Usted lee la historia en el 2005 del África y eso da miedo. Miedo. Anwar fue el presidente que mataron. Sí, Anwar Sadat. Da miedo. Era africano, pastor. Boko Haram. Boko Haram es actualmente el que tiene aterrorizado el África. Ese fue el que secuestró, ¿se acuerdan? Hace 2 años, 3 años, más de 300 niñas, ¿se acuerdan? Ese tipo es el diablo. Ya lo mataron, ojalá. Ya lo mataron. Pastor, Dios, ojalá. Ojalá Dios vaya a salvar. No tuvo misericordia, pastor. Yo dije, ojalá. ¿Dónde escuchó el reto? No, más que ni ojalá. Sí, yo dije, ojalá. ¿Quién me escuchó que Dios voy a salvar? No. Entonces, podemos darnos cuenta lo que pasa cuando se viola la autoridad, el daño que uno hace. Por eso es que cuando alguien murmura de la pastora y del pastor delante de sus hijos, cuando murmura del diácono, murmura de cualquier hermana, de cualquier hermano, delante de sus hijos, ni tiene idea del daño que le está haciendo porque está hablando de alguien que es autoridad. Después el hijo, la hija sale rebelde y no quiere asistir a la iglesia por causa de los pastores, es porque ha violado una autoridad de murmurar delante de sus hijos. Y sus hijos serán los más degenerados en el evangelio, porque quien violó la autoridad fue el papá y la mamá, que era evangélica, que no supieron comportarse delante de sus hijos. Y por eso muchas veces el papá ni la mamá, miembros de una iglesia, los hijos no quieren venir a la iglesia por causa de eso, porque tienen un resentimiento, un odio y un rechazo a sus pastores, por causa de que sus padres, cuando no aceptan la autoridad del pastor ni de la pastora en la iglesia, entonces van en sus casas a hacer descargo, y lo peor es que lo hacen delante de sus hijos y delante de los vecinos. ¿Quién quiere venir a la iglesia? O familiares inconversos. Yo por eso dije que este mensaje es raspacanilla y que ojalá toque la fibra de su corazón para que usted y yo cambiemos y seamos cada día mejores, porque nosotros tenemos que aprender a ser santos de verdad. Nosotros no podemos ser una imitación religiosa. Nosotros tenemos que ser santos y guardar la palabra como es. Y tenemos que ser sanados de esas cosas para que nuestros hijos crezcan en la sana doctrina y nuestros hijos nos miren a nosotros y quieran tener un pedestal de nosotros y quieran ponerlo y quieran tener las fotos de mi papá y de mi mamá, porque mi papá y mi mamá fueron unos evangélicos como nunca he visto yo a los evangélicos, pero no como aquel papá, aquel hijo que vio al papá tindido en el cajón y era el pastor de la iglesia. Y todo el mundo decía, ay pastor, Señor, porque se lo llevó Dios. Qué bueno era pastor. Y él dijo, todo el mundo, ay pastor. Y él se asomó y dijo, este es mi papá. Estaba sorprendido porque lo que decían del pastor no era lo que mostraba en su casa. Amén. Qué triste. Por eso, bueno
dejarle un legado. Uno ve la historia de Abraham, Isaac y Jacob. Dios le dio promesas a Abraham, pero uno ve cómo se realiza y se llega al cumplimiento de la palabra de Dios. En Jacob, cuando tuvo sus 12 hijos, y allí se ve realizado el legado de un hombre, Abraham, que fue capaz de sostener. Yo guardo la esperanza en mi corazón que la generación que dejemos sea una generación que tema a Dios, y aún más que ustedes sean las personas que el día que mueran puedan dejar a sus hijos un legado de que fueron los mejores evangélicos, que las demás y los demás se corrompieron y se contaminaron, pero que ustedes fueron siervos intachables, mujeres intachables, que no dieron nada que decir y que fueron un ejemplo para la familia y para la sociedad. Cuánta alegría me da a mí a ver hoy en día a Lisette, alguien al que el pastor la ha adoctrinado, y veo que ha cumplido muchos parámetros de formación en ella, y uno se alegra porque esa es la tercera generación de Siglo de Vida que está saliendo. Y qué bueno que ustedes salgan de sus espinazos, de sus espaldas espiritualmente, salgan hombres y mujeres santos con un temor impresionante, que impacten a los mundanos y rebeldes de estos tiempos, que viven en las iglesias con una apariencia, con una careta de hipócrita, que lo único que le hace falta es salir a los carnavales en febrero, porque no pueden cambiar la cara porque ya la tienen cambiada de marimonda y de mono y de mico. Ojalá nosotros fuéramos esa generación santa, que cambiáramos la historia del Siglo de Vida, que cambiáramos la historia de este evangelio que está, como dicen por ahí, distorsionado por causa de gente que no ha sabido guardar la palabra. ¿Vive o no vive? Vive. Si en la iglesia se dejara de difamar a los hermanos, a las hermanas y a los pastores, otro sería la historia de la iglesia. Porque es que muchas veces difamamos a la hermana y no tenemos cuidado. Hablamos mal de la hermana y del hermano, no somos capaces de ocultar la falta del hermano y de la hermana. Somos rebeldes, tenemos ahí en nuestros pensamientos eso. Porque yo que gano con difamar a mi hermana, a mi hermano, delante de un inconverso, delante de la tía, delante del tío que no es cristiano, ¿qué gano yo con eso? Un espacio en el infierno, porque yo estoy dañando la conducta y la moral de mi hermano. Y no solamente eso, aunque sea verdad, me estoy también dañando yo mismo, porque la estoy difamando, y estoy difamando el evangelio. Para eso es lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 18, que tu hermano peca contra ti, ve tú estando él solo, tú y él solo, y dile. Y si no, dile entre los hermanos. Y por último, tenle por gentil y publicado. Entonces, ¿cuál es el primer requisito de hablar con mi hermana, con mi hermano que me ha agredido? Pero la difamación, lo que trae la desgracia y la división en las iglesias. Por eso es que no, yo no me uno con la hermana porque la hermana es chismosa, porque la hermana es murmurado. No, Señor, uno debe de aprender a honrar a la hermana, al hermano, y no difamarlo y decírselo de frente. Vea, hermana, no me gusta hablar mucho con usted porque usted es chismosa y murmuradora. Perdóneme, hermana, pero esa es la verdad. Eso no es ¿cuántos dan gloria a Dios? Qué bonito es que uno se equivoque en una expresión y la hermana le diga o el hermano, ya se equivocó en esto, no lo vuelva a decir, porque esto está esto y esto y esto. El hermano que está recibiendo el consejo, que es espiritual, dirá: ay, hermano, verdad, me equivoqué, no lo vuelvo a hacer, estuvo mal. Pero el rebelde dirá: que va, usted también es otra apoyadora también. ¿Sí ve la diferencia? ¿Cómo se expresa la rebeldía? También con palabras. La rebeldía se expresa con palabras. La persona que no es rebelde en sus palabras, cuando le dicen algo, aunque le ofenda, le hiera la última fibra de su corazón, no reacciona, sino piensa primero y traga saliva si tiene, porque a veces habla tanto que ya no tiene ni saliva. A su nombre. Gloria a Dios. La otra parte
En la razón. En la razón. Podríamos hablar de un ejemplo. La razón no permite la reflexión. ¿Eso qué significa? Que cuando yo creo tener la razón, yo no reflexiono acerca de mis errores y de mis equivocaciones que he cometido por la razón a una autoridad. ¿Me entendieron? Les repito, la razón no me permite reflexionar acerca de una equivocación y de un error que yo haya cometido contra mi autoridad. Porque para mí lo que prima es la razón y no es la autoridad. ¿Y qué es mayor entre la razón y la autoridad? La autoridad. La autoridad prima frente a la razón. Entonces cuando llegó el séquito de Datán, Abirán y Coré, Números capítulo 16, y ellos llegaron y dijeron que solamente por Jehová Dios se manifestaba en Moisés y en Aarón, y que en ellos también no podría ser si era verdad. Tenían la razón. Lo que no tenían la razón era en la manera como se levantaron contra la autoridad. Cuando Moisés se enamoró de la negrita, Números capítulo 12, se enamora de la negrita, recuerda la cosita. Habló Aarón y habló María. María tenía razón. Aarón tenía razón por causa de que iban a marcar el honor de la familia. A mezclarse, gracias. A mezclarse también. Ella tenía razón. Pero ¿por qué no le aceptó eso el Señor? Porque se estaban levantando contra una autoridad. Mire, es tanto que cuando Dios se aparece en el tabernáculo en la nube, ellos tenían miedo de salir del tabernáculo porque la gloria de Jehová estaba. Y a pesar de que Moisés había cometido un error, Dios respaldó a Moisés porque es una autoridad. Cuando Dios le pegó la patada al diablo de allá arriba, no se la pegó porque violó la santidad, sino porque violó la autoridad de Dios. Por rebelde. Algo por rebelde. Ninguna persona viola la autoridad si no es rebelde. Siempre que una persona viola la autoridad, es rebelde. A su nombre. Entonces, Datán y Abirán tenían razón. María y Aarón tenían razón. Dios respaldó. Porque si hay algo difícil, es cuando Dios nos prueba entre la razón y la autoridad con nuestros pastores, con una persona que está por encima de uno. Eso no es fácil. A mí mi pastor cada rato me da unos tapajetas. Me daba una lengüera como usted no tiene idea. Y yo basado en la razón y él basado en la autoridad. Usted le daba radio, ¿verdad? Lógicamente no es que yo era un rebelde. Yo no puedo decir que yo era una joyita, no, yo reconozco que yo era rebelde. Por eso, para mí, primaba la razón, y para todo rebelde prima la razón, no la autoridad. Y defiende la razón. ¿Vive o no vive? Vive. La razón es la primera causa de rebelión. La razón es la primera causa de rebelión. Y por eso no podemos controlar nuestras palabras. ¿Cuántos en la iglesia, hermano, por favor, haga silencio? No, Señor, yo no estoy de acuerdo con esa cosa. Hermana, no, Señor. Claro, por eso no puede controlarla sin hueso. En el final de María y Aarón, ¿qué pasa? María leprosa una semana.
Y el que es la autoridad se conmueve. Se conmovió Moisés y le dijo al Señor, Señor, él mismo estará hace una semana y la dejó una semana. Y Aarón, miren lo que es el respeto del Señor, el Señor la autoridad, porque Aarón representaba la autoridad y la santidad, y por eso no lo tocó a él, no, pero no se la dejó pasar. No se la dejó pasar. Ni a María tampoco, porque María apenas pasaron y llegaron al primer monte. Ella murió hay un desierto en la que muere María. Un desierto que tiene dos nombres, no me acuerdo. Ella muere ahí. Y después, apenas muere ella, inmediatamente muere Aarón. Dios no se los deja pasar, los mata a todos delante de nosotros. Y primero fue el tomado de la vestidura del sacerdote. Sí, claro. Ese detalle ya lo he explicado, que por ser una autoridad no podía sino arrancarse, o sea, prácticamente por la mano. Al arrancarla, Dios le dijo a Moisés, vaya y arranque las vestiduras. Lleve a Rico, cuando llegue y arranque las vestiduras y póngase las vestiduras. ¡Chá! Lo desnudó. Porque otra autoridad es la que puede proceder en otra, pero ahí no puede hacerlo más nada. A su nombre. ¿Vive o no vive? Vive. En el pensamiento, ay, este sí es grave, peligrosísimo. Porque en el pensamiento ocurre algo que es profundo. Y es que en el pensamiento, bajo la razón, me hago unos argumentos que solidifican mi rebelión. Bajo el pensamiento, me creo unos argumentos que solidifican mi rebelión. Ahí sí es peligroso, porque ahí no tiene nadie que entonces, cuando el argumento se solidifica en mí, es difícil. El argumento toma un poder en mí por la razón y me hace entender que yo estoy bien. Porque el argumento coge una fuerza dentro de mí, de manera que mi rebelión se hace fuerte. Y por eso fue que Dios, cuando vio que la rebelión bajo un argumento de Datán, Abiram, Acoré se hizo fuerte y se solidificó, allí lleva que la tierra, permite que la tierra se abra y se los traiga a todos, para mostrar Dios el daño que es capaz de hacer alguien basado en la razón y no en el sometimiento a la autoridad. Allí Dios destruye hasta de raíz, porque no quiso que quedara señal alguna de Datán, Abiram y Coré, porque con todas sus propiedades se quedan. Porque cuando en una casa caía lepra, le hacían un seguimiento de sanidad y el sacerdote llegaba y miraba las paredes, y las paredes tenían vetas rojizas. Él llegaba y observaba la pared. Pasaban 15 días, esa casa estaba sola. A los 15 días, si las vetas se expandían, entonces tenían que tumbar toda la casa, quitar las paredes y desaparecerla, y el que vivía ahí hacer otra casa. Pero si al mes ya las vetas habían desaparecido, significaba que la lepra había sido exterminada y que no volvería. Así que cuando Dios permite que la tierra se trague a esta tribu, era porque el Señor estaba mostrando que la rebeldía frente a la razón, tiene unos resultados nefastos y terribles de muerte. Por eso es que una persona, cuando no entiende por la autoridad, sino por la razón, se está metiendo en un problema grave con Dios. Desde el momento que yo entendí que a las autoridades se le debe respeto, he aprendido a tratar muy bien a los pastores, a muchas personas que yo sé que son presidentes de iglesias, los trato con mucho respeto, porque aunque yo soy una autoridad igual, yo no sé si él ha aprendido lo que es la autoridad, pero como yo sí le he aprendido, yo tengo mis respetos para con ese presidente. ¿Están entendiendo?
Y así debe ser usted. Si el pastor, cualquiera, aparte del pastor David, el pastor John Jairo, lo trata a usted, pero el pastor no sabe que usted ha aprendido de autoridad, usted le tiene que guardar un respeto a ese pastor. Porque ni Dios no quiere, usted le falta a ese pastor y ese pastor da una sentencia de maldición contra usted porque él lo hace errada y equivocadamente, como fue la sentencia de Noé contra su hijo Canaán. Sobre usted puede caer esa maldición porque es una autoridad. Entonces nosotros no podemos provocar a que la autoridad se ensañe contra nosotros y nos vaya a decir cosas que nos vayan a dañar en nuestras vidas en esta tierra. ¿Me están entendiendo? ¿Me están comprendiendo? Esto es para gente que ha madurado. Esto es para gente que tiene. Pues estoy hablando de un tema que es netamente ministerial, para que usted no sufra, para que yo no sufra. Yo lamento no haber tenido este conocimiento antes, pero me alegra que ustedes puedan entender ahora mejor las cosas. Porque si usted se salta este conducto, haciéndose el de la oída sorda y dejándose tocar por la rebeldía, va a tener problemas serios con Dios. Si por ejemplo encuentra un pastor en la calle y tú sabes que es pastor y no le dices Dios le bendiga pastor, le dices Dios le bendiga hermano, no le está faltando eso. Pues claro que le está faltando. No al respeto, sino no a la autoridad, sino que eso es ya de moral. Porque uno debe de darle la posición que merece un ministro. Si el pastor Dios lo bendiga, así él no le contesta, así sea el más orgulloso y el más creído, es deber. No, sino que, o sea, yo tengo una hermana que es pastor y es amigo de hace rato y como confianza. Y yo no lo saludo de Dios le bendiga. Nada, mire, aquí está el ejemplo. David Enrique. Al pastor John Jairo yo he visto que le dice pastor, lo respeta como pastor. Y eso es conocer la autoridad, eso es respetar la autoridad. Yo no sé. La hermana se la acepta porque ella es la mamá, mas sin embargo yo sé que ella lo trata de pastor, porque es una autoridad. Algo impresionante. Mire, el pastor David una vez soltó a la mamá y le dijo, mamá, perdóname porque tú eres mi mamá. Separo lo que tú eres de mi mamá y perdóname lo que te voy a decir. Ahora me pongo como el presidente de la federación. Usted cometió una falta en esto. Tremenda sabiduría. ¿Sí ven? Por mamá, o sea, yo por ejemplo, la hermana Esther tiene una autoridad sobre mí que se llama, por ella ser más anciana que yo le merezco un respeto a la hermana Esther. Y yo no la puedo tratar a ella así. Yo a ella la he soltado y le he hablado muchas cosas, pero ella sabe cómo lo he hecho yo. No lo he hecho como con ninguno de ustedes que las he hecho las veces que lo he soltado a ustedes. Con la hermana Esther, porque yo sé que a mí me asiste un respeto hacia la hermana Esther por ser anciana físicamente. Entonces a mí me siento el respeto que la Biblia me manda. Entonces uno tiene que aprender a conocer los conductos de respeto y de autoridad. Pero yo siempre admiro a David Enrique porque David Enrique, él lo llama pastor, yo veo que le llama pastor a su hermano y eso es conocer la autoridad. Él sabe que él no le dice pastor simplemente por ser su hermano, sino porque lo que uno debe darse cuenta es la autoridad que Dios le ha delegado. Yo no tengo culpa que Dios me haya delegado como autoridad a ustedes, no tengo culpa. Pero sí les digo algo, si ustedes se saltan el conducto como autoridad que Dios ha puesto en esta iglesia, se meten en problemas con Dios. Si ustedes se saltan el conducto que Dios le ha dado como pastor a mi esposa, como pastor a mi esposa, ustedes se meten en problemas con Dios. Eso sí se lo digo. Así ustedes creen que no pase nada, pero vienen consecuencias. Y más ahora que ya lo tienen claro. ¿Qué debemos de hacer con nuestros pensamientos cuando estamos con RBD? ¿Qué nos aconseja 1 Corintios? Segunda de Corintios 10, 4 al 6. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando hay un síntoma de rebelión en uno? ¿Qué tenemos que hacer personalmente? Llevar ese pensamiento cautivo a Dios. Llevar, en otras palabras, decirle: Señor, mi autoridad, yo siento esto por la razón, pero en la autoridad dice que yo me debo someter. Entonces te ruego que me perdone, que me quite este acto de rebelión. Y ahí estoy llevando cautivo mi pensamiento al Señor. Lo estoy llevando cautivo al Señor. Por eso dice que las armas que nosotros tenemos no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Dice para derrumbar todo argumento de altivez. Eso es lo que yo le digo, el argumento. Cuando uno llega al argumento para sostener la rebelión, se mete en un problema. Porque ese argumento, como ya lo dije anteriormente, va a hacer que usted se sienta fuerte en la rebelión y en lo indebido que está haciendo. Pero cuando usted lo lleva al Señor y le dice, le comenta lo que está pasando, entonces cuando ese argumento es derribado, entonces usted comprende lo que es la autoridad. Porque ese argumento no es más que justificado en la razón, y Satanás aprovecha la ocasión para que usted y yo nos levantemos. Desde cuando ese argumento es derribado, entonces entramos en la realidad de lo que es la autoridad. Y cuando nosotros estamos bien con la autoridad, entonces estamos bien con Dios, porque Dios rige su gobierno en la tierra y en el universo y en todas las cosas en base a la autoridad. Y por eso Él dejó establecida la autoridad, para que a través de la autoridad se cumpla lo que Él quiere en esta tierra. Hey. Aleluya. Entonces, la rebelión del hombre se halla fundamentada en sus pensamientos. En sus pensamientos. La rebelión del hombre se halla fundamentada más en sus pensamientos que en las palabras y en la razón. Ahí es donde más se halla fundamentada la rebelión en sus pensamientos. Entonces, ¿cómo destruimos la rebelión en nuestros pensamientos? Destruyendo los argumentos, es decir, la posición que yo tengo para defender mi rebelión. Eso es destruir los argumentos. ¿Qué es los argumentos? Los argumentos son las palabras que yo tengo para defender mi posición. Pero como yo sé que eso es rebelión, porque estoy en contra de una autoridad, entonces desarmo estos pensamientos y los llevo contigo al Señor y le digo: ayúdame, que no quiero ser así. Dejamos hasta ahí. Y en la próxima